laiguana.tv. Sean bienvenidos a Kikosis. Hoy es martes 28 de enero y me permito felicitar al Cine Nacional por sus 128 años. Un arte maravilloso, bueno, que tantas alegrías nos ha causado y esperamos que esto siga aumentando. También aprovechamos y en honor al invitado, Miguel Pérez Pirela, él es escritor, también doctor en filosofía política, porque hoy también, 28 de enero, es el día de la zulianidad. ¿Qué te parece? Ah, qué bueno. Ah, ¿no te acordaste? No me acordaba. Ajá, cuando la independencia de Maracaibo. Bueno, felicítame pues. Ya lo hice al aire. Qué bonito. Bueno, dos fechas bien interesantes. Los cineastas venezolanos, que es un arte, diría yo, una artesanía, la artesanía de la luz. Así como los escritores trabajamos con la impresión sobre papel de letras, ellos trabajan moldeando la luz. Y bueno, y hablando de la luz, el Estado Zulia. Ay, sí, la independencia del Estado Zulia. Mira, Miguel, hay muchos temas ahorita que estamos tan convulsionados, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Yo quiero arrancar el programa con esta pregunta. Ajá. ¿Cuál es el lado correcto de la historia? Uy, aquí entramos. Tú sabes que la historia son los hechos verificables que suceden, valga la redundancia. ¿Contados por los ganadores o por los vencedores? Ay, o no, por los perdedores. Eso es la historiografía. Ajá. Entonces, la historiografía, decían ya los latinos, que es escrita, la historia es escrita por los que ganan. Ahora, yo como una persona que reivindica las causas populares, te puedo decir con Eduardo Galeano que la historia es escrita por los pueblos. Porque pueden reescribir la historia los, entre comillas, ganadores, pero la verdad histórica termina surgiendo a flote. Decía Eduardo Galeano que a él no le importaba, no le interesaba eso que él llamaba la gran historia, la historia con letras mayúsculas, sino que le importaban las pequeñas historias de cada uno de nosotros. Y te voy a responder con un ejemplo muy personal. Yo hace poco terminé, el año pasado, mi novela Happy, que fue, por cierto, una de las más vendidas en la Feria Internacional del Libro del año pasado. Y ahí yo aprendí precisamente a hilar las pequeñas historias, las historias familiares, las historias no contadas del pueblo, de la esquina, porque mis personajes en esa historia, en esa novela Happy, era la de un gaitero enamorado, la de una abuela que trabajaba además como ama de casa, la de un niño que quería ser jinete porque vivía al lado del hipódromo. E hilando todas esas pequeñas historias, me di cuenta que yo estaba contando, por ejemplo, la historia del Estado Zulia, la historia de Maracaibo, la historia de los migrantes que bajaron de Mérida a Maracaibo o que fueron del otro lado del país, de Margarita a Maracaibo, o que pasaron la frontera de Colombia a Maracaibo. Y para contestar definitivamente a tu pregunta, me di cuenta que puede ser que los vencedores de un momento impongan una historiografía, pero la historia, las pequeñas historias, las historias populares, la historia de los pueblos siguen surgiendo. En nuestra historia aquí, la que nos enseñaron durante muchos años, el 12 de octubre, era el descubrimiento, imagínate, nos descubrieron, o peor aún, el Día de la Raza, ni Hitler se hubiera atrevido a tanto. Y mira cómo ha venido surgiendo la historia de Guaycaipuro, del Indio Chacao, las historias también de las mujeres que lucharon en nuestra independencia y que nosotros, al menos, yo no estudié cuando era un chamito de primaria o de secundaria. Lentamente las cosas van saliendo a flote y la historiografía de los vencedores, entre comillas, de los conquistadores, de los que nos impusieron, se va echando a un lado y va surgiendo la historia. Claro, porque el término del lado correcto de la historia es muy subjetivo. Claro. Esconde muchas cosas y dice también muchas cosas. Pero también, ¿qué sucede? Que la historia también se interpreta. Se informa y se interpreta. Y allí eso es un mar, un océano de interpretaciones. Claro, eso en filosofía se llama hermenéutica, es decir, la interpretación.
una cosa, valga la redundancia nuevamente, son las cosas y otra cosa son los que pensamos de las cosas. Y evidentemente en el tema de la identidad es muy importante en la filosofía política. ¿Por qué? Porque hay un gran filósofo que yo estudié durante mi doctorado que se llama Charles Taylor y escribió un libro que se llama, la traducción podría ser Las fuentes del yo, las raíces del yo. Y él dice que uno no es lo que es, sino lo que se siente, lo que cree que es. Es decir, incluso la imagen misma, y ahí cito con mucha humildad otro libro de mi autoría, un libro de cuentos que se llama Los espejos no escogen a quién mirar. Los espejos no escogen a quién mirar, porque incluso cuando tú te ves y cuando tú te reflejas en el espejo, no eres realmente tú la que estás viendo, porque ya el espejo trastoca incluso la derecha y la izquierda, y depende de la calidad del espejo, depende de cómo tú te vas a ver. No es lo mismo una persona que se ve en un espejo del siglo XIX, opaco, a una persona que se ve en un espejo de ultimísima generación del siglo XXI. Donde te ves bello, precioso, buenota, o flaquita, gordota, distorsionada. ¿Y cuáles son los espejos de nuestros días, desgraciadamente? Las pantallas negras, que al clicarlas se encienden. Y ahí entonces existe, por ejemplo, el filtro, que te cambia tu misma identidad y que te hace otra yo. Entonces, el tema de la identidad es un tema muy subjetivo. El tema de la interpretación, de la hermenéutica, no entra dentro del dominio del objetivo, sino en el dominio de lo subjetivo. Y te cito a un filósofo, Cartesio. Cartesio, su gran aporte a la filosofía fue precisamente dudar de todo. Él en sus escritos filosóficos planteó la duda cartesiana, porque llega un momento en que todo lo que vemos puede que no sea ser, sino aparecer. Si yo agarro este vaso y le coloco un lápiz, ¿qué voy a ver? ¿Qué van a ver mis sentidos? Que el lápiz se desdobla. ¿Es verdad? ¿El lápiz se está desdoblando? No, es un efecto de nuestros sentidos. Entonces decía Cartesio, Descartes, en francés decía, los sentidos nos engañan. ¿Y cuál es una de las más grandes vocaciones, o diría yo, pretensiones de la filosofía? Tratar de escudriñar más allá de los sentidos o de la interpretación subjetiva de la historia, estás en el lado correcto de la historia, o de los valores, que es el bien o que es el mal, o de la justicia, que es lo justo y que es lo injusto, o de la estética, que es lo bello y que es lo feo, y tratar de dar una mirada cada vez más cercana a la realidad. Hace siglos una mujer bella o un hombre bello era un hombre o una mujer que pesaba 100 kilos. Hoy día es todo lo contrario, es decir, el sentido de la estética, la interpretación de lo bello y lo feo cambió. Hace en algunas culturas eructar en la mesa es una cosa bienvenida, porque es un agradecimiento a los cocineros. En nuestra cultura es mal visto. Y así cada cultura, cada sociedad va tejiendo una serie de valores morales, legales, estéticos, que pueden ser, por eso no hay una verdad única, que es lo que nos quieren imponer aquellos que dicen, sí, pero Spirella, no estás del lado correcto de la historia. ¿Y quién eres tú para decirme cuál es el lado correcto de la historia? Mira, yo hago esta introducción con esta pregunta, valiéndome, por Nos supuesto, fuimos profundo rapidito. Valiéndome de tus conocimientos académicos, porque tú eres un teórico político. Y es para sumergirnos ahora en esta selva política en Venezuela y en Estados Unidos, por tomarlo como referencia. El fin de la democracia es construir una verdad colectiva que sea sustentada, validada, amparada y protegida por todos nosotros. Porque si yo tengo una verdad y no acepto tu verdad, esa verdad se convierte en dogma. ¿Y qué es el dogma? Bueno, esta es mi verdad y si no te gusta, ¿qué pasa? Te tengo que aniquilar, te tengo que desaparecer, te tengo que borrar de la faz de la tierra. Y precisamente lo propio de la democracia es el arte de tejer en conjunto desde el nosotros y no desde el yo la verdad. Algunas veces sin renunciar a las propias verdades y a las propias convicciones, pero tratando de hilar fino entre las diferentes visiones del mundo. Mira,
Venezuela y Estados Unidos. Trump, al asumir este segundo mandato, wow, una vorágine, como borrón y cuenta nueva y también como un barbarazo, arrasó con todo. Apenas tiene 8 días en el gobierno de los Estados Unidos y, bueno, sus acciones delatan que es un mensaje que le está dando al mundo entero. No solamente a América Latina, que lo estamos viendo con esta política de las deportaciones, sino también, diría yo, ahí me corriges tú o si estás de acuerdo, encaminada a enfrentar a Rusia. Te pregunto, ¿cuál es esa mirada que él quiere proyectar? ¿Es el papá de los helados o está dando muestras de debilidad? Bueno, tú utilizas una palabra propia del psicoanálisis, ¿no? Que es proyección. Mira, te voy a decir algo que no he dicho en otras entrevistas, en otras conferencias, en otras conversaciones. ¿Cuál es? Que al fin y al cabo, Trump está comenzando colocando una barra muy alta en términos de agresión y de agresividad. Y no solamente a América Latina, no solamente a Europa, ya si quieres hablamos también de Europa, que debería ser su aliado. Es decir, él mientras está atacando a Panamá y ese canal va a volver a nosotros, él mientras está diciendo Groenlandia es para nosotros Dinamarca e insultando al gobierno de Dinamarca. Él mientras hace prácticamente renunciar al primer ministro canadiense, tratándolo como el gobernador del Estado 51 del Estados Unidos a Canadá, que tiene más territorio, por cierto, que los Estados Unidos, a Trudeau. Él lo recibió en su casa antes de juramentarse y lo trató como un gobernador más. Ahora lo estamos viendo con el caso de los migrantes, es decir, lo que está pasando atenta contra los derechos humanos. Es decir, esto no es una discusión de derecha, de izquierda, de republicanos y demócratas, de Trump y Maduro, no. Aquí se está arremetiendo brutalmente contra el tema de los derechos humanos. Ahora, estos son proyecciones y así funciona Donald Trump. Agredirte, vejarte, humillarte, insultarte, amenazarte para después negociar. O sea, lo que hizo con Colombia, atacar y después recoger. Él no recogió. Yo lo siento mucho. Ahí el que recogió fue Petro. Y la izquierda no lo está viendo así y está cometiendo un craso error. Petro dijo palabras grandilocuentes. Yo sé que a mucha gente no le va a gustar lo que yo estoy diciendo en la izquierda, pero Gustavo Petro salió grandilocuente, se comparó con Salvador Allende, incluso con el coronel Aureliano Buendía de 100 años de soledad, citó a Simón Bolívar, dijo máteme o deme un golpe de Estado Donald Trump, y a pocas horas Donald Trump estaba sacando al final del día domingo un documento insultante, agresivo, en el cual decía que prácticamente Colombia se arrodilló y que él iba a seguir enviando sus aviones militares. Está escrito en el documento, no estoy inventando nada, ¿no? Y que las condiciones se iban a dar según lo que él estaba diciendo. La verdad de los hechos es que al fin y al cabo los aviones están llegando a Colombia con migrantes colombianos y los aviones son de la Fuerza Aeroespacial, así le llaman, de Colombia, la Fuerza Aérea de Colombia. Pero vuelvo a la palabra proyección. ¿Qué quiere proyectar él? Dureza, verticalidad, agresividad, etc. Es que no es solamente Colombia. Dinamarca es un país de la OTAN. Dinamarca es un país de la Europa Schengen, es decir, de la Unión Europea, de esas fronteras donde es difícil penetrar, donde tienen que mantener a raya en el Mediterráneo a los pueblos africanos. Y él está tratando a Dinamarca como si fuera cualquier cosa. Él está tratando a Europa como si fuera cualquier cosa. Los gobiernos europeos que le han movido la cola a los Estados Unidos y las políticas exteriores de los gobiernos europeos que se han plegado a las políticas de los Estados Unidos, ahora están viendo al perro de frente. Pero, yo insisto, perro que ladra no muerde. Y esto que estamos viendo con Trump no lo estoy menospreciando, no estoy dudando. Eso quería llegar. No estoy dudando de su agresividad, pero sí conocemos bien, quienes hemos estudiado de cerca y quienes hemos vivido, entre ellos el pueblo venezolano, de cerca las amenazas de Trump, que insisto, él pone la vara muy alta en términos de agresividad,
para después tratar de colocar a su oponente en la negociación en una situación de vulnerabilidad, para tratar él de imponerse. En términos petroleros, ¿Trump arremetería nuevamente contra Venezuela o está en la obligación de negociar dada esta política que acaba de iniciar de deportación? Bueno, otra cosa importante al momento de hablar de Trump. Trump es muy impredecible. Entonces, también, y errático. También aquellos analistas que, discúlpame la expresión, que andan estafando como si fuera tuvieran una bola de cristal sabiendo qué va a hacer Trump. No, Trump, primero que todo, no depende del mismo. Trump depende de un conglomerado de eso que llaman el Estado profundo estadounidense. Él no se manda solo. Pareciera que sí. Ajá, pero traduce eso para que la audiencia detrás de él hay entienda. Grandes apellidos, grandes familias, grandes fortunas, grandes cotizaciones en la bolsa, la industria militar de los Estados Unidos. Es decir, él es la cara visible y agresiva de algo que realmente él no controla del todo. Te voy a poner un ejemplo. Ayer cayeron las compañías tecnológicas de los Estados Unidos perdiendo, se habla de $1.000 millones, $1 billion. Y todo porque China sacó una aplicación de inteligencia artificial 95% más barato que el ChatGPT, etcétera, y le hizo caer en bolsa. Es decir, es un desastre en bolsa, y qué casualidad que China esperó la segunda semana de Donald Trump para hacer esto. Cuando él dice que con el fracking va a resolver los problemas de petróleo de los Estados Unidos, etcétera, no, los Estados Unidos y especialistas en la materia se han pronunciado en los últimos días. Los Estados Unidos tienen un gravísimo problema petrolero cuya solución pasa por Venezuela. Cuando él dice, bueno, que los migrantes él los va a colocar como sea y en donde sea, y que si no va a lanzar aranceles, es decir, los aranceles, y en eso sí se lo demostró a su manera Petro, aunque duró muy poco, esa postura, tú me colocas aranceles y yo te coloco aranceles. Es decir, los Estados Unidos en estos momentos, a contrario de lo que pueda expresarse en el discurso de Donald Trump, no están en una situación de fuerza. Los Estados Unidos en estos momentos se están convirtiendo sin más en la segunda economía del planeta. Si queremos hablar en términos financieros y económicos, porque los chinos lo están pasando. Los chinos tienen comprada la deuda, parte de la deuda externa de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están perdiendo el negocio de los chips. Todo aparato, desde un carro a un celular, una televisión desde donde están viendo, trabaja con chip. Los chips, el negocio de los chips ya no lo tienen los Estados Unidos. Los Estados Unidos están perdiendo el negocio o la carrera de los misiles supersónicos. En estos momentos Rusia tiene misiles supersónicos que los Estados Unidos, ni la Unión Europea, por cierto, pero que los Estados Unidos no puede ni siquiera detener en el aire. Es decir, los Estados Unidos están perdiendo la batalla en Latinoamérica. Y para responder precisamente al tema del petróleo, Donald Trump no quiere hacer negocios, o ahora en el Congreso de los Estados Unidos se está amenazando que ahora no van a comprar más petróleo de Venezuela. Y no van a renovar las licencias. Le están entregando Latinoamérica a China. Y cuando te hablo de Latinoamérica, no te hablo solamente del recurso humano, no te hablo solamente de los parlamentos, no te hablo solamente de sus presidentes, no. Te hablo de zonas acuíferas sin precedentes en un mundo que se está quedando sin agua. Te estoy hablando de minerales preciosos, de tierras raras. Te estoy hablando de gas, te estoy hablando de petróleo, te estoy hablando de oro, te estoy hablando de bauxita, te estoy hablando de una zona esencial para los próximos años y para la guerra y las batallas geoestratégicas de los próximos años. ¿Y China qué está haciendo? Mientras los Estados Unidos está amenazando, está deportando, está bloqueando, está hablando de aranceles, dijo Donald Trump, aranceles, la palabra preferida del diccionario. Los chinos están sentaditos, con los pies cruzados, comiendo cotufa. Y tratando a todo el mundo bien. Mira, Miguel, tenemos que hacer otra pausa aquí en Kikosis y te dejo esto. Si el ego de Trump está herido como político o como empresario. La pregunta era, ¿qué le conviene más a Venezuela? ¿El presidente de los Estados Unidos político o el presidente de los Estados Unidos empresario? El tema es que ya esa elección no se puede hacer porque el presidente de los Estados Unidos es un empresario. Es un empresario advertido, es un empresario curtido, es un empresario con experiencia.
Es un empresario que también ha caído en gravísimos errores en el plano legal. Este es un presidente culpado, según la justicia de los Estados Unidos, que no asuma por criterios leguleyos de la justicia de los Estados Unidos sus culpas, varias culpas, es otra cosa. Es decir, como empresario también es un empresario que se ha declarado varias veces en bancarrota. Es un empresario que ha heredado también, no se hizo, como dicen ellos, no se hizo por sí solo, ha heredado también una fortuna. Es decir, tampoco es precisamente el sinónimo del empresario exitoso. Hay muchos huecos negros en sus negocios, pero lo que sí no se le puede quitar es que es un empresario advertido. Y eso significa que es inescrupuloso. Y eso significa que en toda negociación él quiere ver qué me van a dar del otro lado. O sea, lo que es el pragmatismo también. Ajá. Y ese pragmatismo de los negocios en política tiene un nombre: la realpolitik. ¿A dónde quiero llegar? Porque tu pregunta es ¿qué le conviene a Venezuela? Donald Trump se va a preguntar, y aquí voy a ser muy directo, ¿qué me va a dar Edmundo González Urrutia? ¿Qué me va a dar María Corina Machado? ¿Qué me va a dar Juan Guaidó, Leopoldo López, Simonovic, Ledesma? Y él los conoce muy bien, porque Donald Trump fue estafado en su primer gobierno por todos estos nombres. Cuando se le vendió que el 23 de enero se iba a juramentar un desconocido, Juan Guaidó, y que irremediablemente millones de personas iban a salir a la calle y se iban a plegar ante él, que era cuestión de instantes que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana iba a darle su apoyo irrestricto, que de pronto, y él hizo que todos los países de la Unión Europea lo aceptaran como presidente. Hicieron el ridículo de sus vidas, por cierto. Países que en estos momentos tienen embajadores aquí, países que están haciendo como si nada sucedió. Esta gente estafó a Donald Trump. Donald Trump hizo que este señor desconocido, sin cultura, sin educación, un ignorante total que es Juan Guaidó, sin estudios, sin idiomas, sin publicaciones, sin nada, fuera recibido en el Congreso de los Estados Unidos. Y ellos, y todo lo que te estoy diciendo no lo digo yo, lo dicen todos los asesores y gente cercana del primer gobierno de Trump, que escribieron todos libros autobiográficos. Lo hicieron quedar en ridículo a Donald Trump. Por eso, en este momento, Donald Trump los tiene muy alejados a todos esos lobbies, encabezados por Vecchio, etc. Voy más allá. Ahora, ¿qué le puede dar en una negociación Nicolás Maduro, presidente juramentado venezolano, que tiene el poder sobre PDVSA, que es el comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que suscribe negocios y acuerdos bilaterales nacionales, etcétera, que representa a Venezuela ante los poderes públicos venezolanos? Le puede dar mucho, puede haber buenas negociaciones. Entonces, cerrando y respondiendo a tu pregunta, ¿qué le conviene a Venezuela? ¿El Donald Trump empresario o el Donald Trump presidente? No. Ya existe un Donald Trump presidente que es empresario y va a buscar negociar con quien realmente pueda darle algo a cambio que no sea humo, que no sea eso que los latinos llamaban flactus vocis, es decir... Sí. Mira, con respecto a eso, nombraste la realpolitik y vamos a ponerla al lado de la ficción. A veces la primera tumba la segunda o la cubre y la otra a veces y viceversa. Uh-huh. En este momento, y dado este panorama que tenemos, ¿cómo está quedando la ficción en Venezuela y cómo está quedando la realidad política en Venezuela? Mira, tu pregunta es muy buena, porque, y suelo utilizar mucho esa palabra, yo, la ficción, que en filosofía es fundamental. Aquí se iba a acabar el mundo el 9 de enero. Hay que decirlo.
María Corina Machado dijo que el 9 de enero saldríamos millones de personas, cada una con una franela diferente del color de la bandera, y llegaríamos al final, y eso se dijo. Ahora se quiere esconder, se quiere negar, pero es que, señor, es decir, esto antes que todo, mis palabras antes que todo son respetuosas con el sector opositor. O sea, el sector opositor no puede fingir demencia, y hablo yo del ciudadano de a pie. Hablo yo de la clase media, hablo yo del empresario. O sea, usted es opositor, a usted se le dijo que el 9 de julio se iba a acabar el mundo y que el 10 9 de enero. De enero y que el 10 se iba a juramentar Edmundo González Urrutia. Sea como sea, señoras y señores, y lo digo mirándole al pueblo venezolano, a usted no se le dijo en reiteradas ocasiones que el 10 de julio lo dijo Edmundo González Urrutia. El 10 de enero, 28 de julio. El 10 de enero no se le dijo a usted que él se iba a juramentar aquí en Venezuela. No, eso no sucedió, pregunto. O es una invención de... ¿Y qué pasó? El 9 de julio no sucedió absolutamente nada. Incluso en Chacao estaban marchando chavistas y opositores así, de frente, sin que sucediera nada. Y el 10 de enero yo estuve presente en la juramentación del presidente Nicolás Maduro. El 10 de enero, cuando se le preguntó a Edmundo González Urrutia qué había pasado, dijo, no, un tema logístico. No se puede engañar a la gente así. Es decir, la ficción, y tomo tus palabras, no puede arropar y cubrir la realidad. Y una vez que se demuestre que no es realidad y que es mentira y que es falsedad, no puede inventarse otra ficción. Ahí está Edmundo González Urrutia llegando a Ecuador. Ahí está, ¿lo recibe quién? Un gobierno moribundo, el de Noboa, cuya adversaria política va a ganar las elecciones, en estos momentos está superando el 50%. ¿Qué va a hacer Edmundo González Urrutia allá? A tratar de meterle miedo a los ecuatorianos con Venezuela. Pregunto, ¿Trump recibió a Edmundo González Urrutia? Estaban en la misma ciudad, estaban en Miami. ¿No? Pregunto, ¿Edmundo González Urrutia participó de la toma de posesión de Trump? No, y en la ficción se nos dijo que sí. Es decir, para redondear mi respuesta, hay una serie de promesas, hay una serie de eventos que supuestamente van a suceder, hay una serie de expectativas que no voy más atrás, voy desde el 1 de enero hasta el 10 de enero. Nos han dicho que van a pasar y no pasan. La oposición, la extrema derecha venezolana, murió, feneció y solamente existe en la idea y en la ficción, tomando tus palabras, de gente en Madrid, en Miami o en Bogotá. Sí. Miguel Ángel, te planteo varias cosas para que tú las desarrolles. Okay. La primera, la interpretación que se le da hoy en día a pasar la página y a normalizar la vida del país. Lo segundo, en el buen sentido de la palabra, la política busca resolver los problemas a través del diálogo. Pero ya sabemos cómo marcha el diálogo y qué estatus ha tenido el diálogo y cómo se está llevando ahora. Y lo tercero, la filosofía política estudia la ética. ¿Qué es la ética? ¿Y cuál es la diferencia con la estrategia? Porque si la ética busca el bien para rescatar los valores y la estrategia se lanza para alcanzar el poder o para mantenerlo, ¿cómo cohabitan? Bueno, yo me imagino que tenemos 6 horas más, ¿no? Para desarrollar estos temas. Tenemos este negro y el siguiente. Bueno, rapidito. Si quieres nos podemos centrar en... Vamos a tratar de responder a los todo. En todo. Usted y yo trabajamos en la comunicación, y más aún en la comunicación política. Entonces estamos pendientes que si Edmundo González Urrutia llegó a Ecuador, que si Petro y el avión militar y Trump el domingo a las 10 de la noche. Amiga, la gente de a pie, el venezolano, clase media, clase alta, el venezolano de Petare, de Katia, de La Castellana, de San Bernardino, se cansó de esto que en el segmento anterior nosotros tildamos como ficción. Es decir, insisto, nosotros porque estamos en el tema político, pero yo te puedo decir que a nadie le interesa Edmundo González Urrutia.
María Corina Machado, el show de la embajada en Argentina, lo que puede decir Smolansky, Miguel Pizarro, desde Washington. Vecchio, ajá, pero te me estás yendo por las ramas. Desde Washington. No, te estoy hablando de pasar la página. Okay. La gente pasó la página. Y es lo que ellos llaman la normalización. ¿Qué es la normalización? Queremos un país, entre comillas, porque también eso puede definirse normal. ¿Qué es un país normal? Un país donde de pronto no revienten unas guarimbos porque un grupo de malandros le da por quemar buses, le da por quemar hospitales, le da por quemar preescolares, le da por poner guayas. Eso no es normal, o eso es normal. Eso no es normal. Es decir, no es normal que un tipo agarre y levante la mano y diga yo soy presidente de Venezuela y que los paramilitares en Colombia los ayuden a salir por la frontera. Eso es normal. Es normal que un presidente esté dando en la Avenida Bolívar junto al tren ministerial al alto mando militar, a embajadores, y le exploten 3 drones en la cara, y que esos drones de pronto digan, no, fuimos nosotros que lo preparamos desde Colombia. Eso no es normal. Entonces, ellos odian la palabra la normalización. Pues yo lo siento, pero este país está cada día más luchando por ser un país normal. Es decir, en paz. Es decir, donde se celebren elecciones sin que al otro día se desconozca absolutamente todos los resultados y nos digan desde Colombia, Uribe, que nos va a invadir. Entonces, sí, yo te puedo decir que la mayoría de los venezolanos, y por eso ellos están desesperados, porque el negocio de ellos es la anormalidad, la violencia, la zozobra, el bloqueo, las guarimbas. Sí, la mayoría de los venezolanos no quiere eso, quiere un país normal. Es decir, te lo traduzco para responder a tu pregunta, un país en paz. Ajá, ¿y el diálogo? Y este país en paz, por eso tu primera y segunda pregunta prácticamente hace parte de la misma tesis filosófica. Y este diálogo ya se está dando. ¿Tú recuerdas aquellos diálogos? Yo nunca estuve de acuerdo, que se iban a reunir no sé dónde, que en Europa, que en unas islas caribeñas. Cuando llegaba el momento de la firma, estos señores de la extrema derecha se desaparecían. Y decían, no, lo que firmamos ya no lo reconocemos. Entonces empezó a darse en Venezuela algo muy bonito, algo muy lindo. Y es que comenzó a surgir una oposición democrática. Fue súper atacada, fue archiatacada. Y esa oposición democrática, después de las guarimbas del 2017, llega a la constituyente, dijo, epa, ya va, yo quiero ganar alcaldías, yo quiero ganar gobernaciones, yo quiero tener curules en la Asamblea Nacional. Y se dio cuenta que la parte extremista de la oposición estaba haciendo un negocio redondo con el tema de la desestabilización de las guarimbas de los gobiernos paralelos. A partir de ese momento comenzó un diálogo en el país. Un diálogo, volvemos a la realpolitik, fáctico, del día a día, cotidiano. Un diálogo que se está tejiendo todos los días en la Asamblea Nacional, donde hay muy buenas discusiones. Un diálogo que va a continuar ahorita, ya se nos dijo en pocos meses, elecciones. 3 meses. Elecciones importantísimas. Ese tema te lo iba a dejar para el último negro, pero dale. No me adelanto. Solo te abro el horizonte. Elecciones donde la oposición democrática va a ganar alcaldías, va a ganar curules, va a ganar gobernaciones, pero sobre todo elecciones en donde gane quien gane, va a ganar Venezuela. ¿Por qué? Porque va a quedar excluida la extrema derecha, que ya se está autoexcluyendo, no va a participar, cometiendo los mismos errores del pasado. Entonces, sí hay una normalización, es una paz en Venezuela. No quiero utilizar yo la palabra pacificación en Venezuela. Sí hay un diálogo, sí hay una nueva derecha, una nueva oposición que está surgiendo, y Venezuela, y eso se ve directamente en un aspecto fundamental que no hemos tocado, el crecimiento económico. Ajá, pero yo quiero que me responda lo de la ética. Ahora voy. Y lo de la estrategia. Sí. Los valores con la estrategia. ¿Qué quiere el poder o se mantiene en el poder? Segundo, ¿cómo se recupera la confianza en el Consejo Nacional Electoral a propósito de las elecciones que ya están programadas para el 27 de abril? Y esto porque el ciclo del 28 de julio aún no ha terminado. Y la tercera te la digo después. Ok. Bueno, primero que todo necesitaríamos de verdad, una tesis doctoral que fue la que yo hice para responder esta pregunta. No hay política
sin ética. Mi tesis doctoral se llama Perfil de la discusión filosófico-política contemporánea. 2 puntos, una propuesta aristotélica. Porque, ¿de qué habla Aristóteles? Rapidito. No suspires. Estamos en clase. ¿De qué habla Aristóteles? Aristóteles dice que el hombre, el fin último del hombre es el bien. Es la búsqueda del bien. Valores. Y él dice que el bien no es otra cosa que en griego la eudaimonía, que es la felicidad. ¿Qué busca el hombre al hacer el bien? Busca la felicidad. ¿Cuál es el fin último de la política? La felicidad. Mientras que de la ética, acaso es la felicidad del uno, del individuo, en la política es la felicidad del nosotros. La mayor cantidad de felicidad para todos. Es decir, que detrás de incluso nuestra misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se encuentra un elemento también del griego teleológico, es decir, un objetivo, una finalidad, que es la felicidad de los venezolanos y las venezolanas. No hay política sin ética. Si tú le quitas a la política el fundamento ético, el fundamento del bien, la política se desvirtúa y se convierte en otra cosa. Bueno, te comites la estrategia, pero no importa porque no creo que no va a dar mucho tiempo. A eso voy. Mi maestría es sobre Maquiavelo, que es el padre moderno de la estrategia. Él nunca dijo el fin justifica los medios, nunca lo dijo. No, yo sé, siempre se le atribuyó a él, pero sí, no es no él. lo dijo. En el Príncipe, al cual le dediqué toda mi juventud, en vez de ir a rumbear, estaba estudiando El Príncipe. Lo que queda claro algo, la estrategia, por más buena que sea, no puede ser nunca un fin, sino un medio para. Si la estrategia contribuye a la felicidad de nosotros, bienvenida. Si la estrategia es un fin en sí mismo, se desvirtúa la política. Okay. Confianza en el Consejo Nacional Electoral. Tú sabes que te voy a dar una respuesta muy directa a eso. ¿Tú sabes quién va a demostrar eso? El pueblo venezolano. Al Consejo Nacional Electoral no se le ataca desde el 28 de julio. Por eso terminamos por donde comenzamos, la historia y la historiografía. El Consejo Nacional Electoral ha sido atacado en los últimos 25 años. Se le ha dado como fraudulento en los últimos 25 años. Todos los candidatos, repito, todos los candidatos presidenciales de la oposición han cantado fraude. Pero me pregunto yo, ¿cómo llegó Manuel Rosales a la gobernación? ¿Cómo llegó María Corina Machado a lo único que ha ganado, que es un curul en la Asamblea Nacional? ¿Cómo llegó Guaidó, que es lo único que ha ganado, un curul de la Asamblea Nacional? ¿Cómo fue Leopoldo López, alcalde de Chacao? ¿Cómo fue Radonsky, gobernador del estado Miranda? ¿Cómo fue Ledesma, alcalde de Mayor de Caracas? Es decir, esto de que se ataca al Consejo Nacional Electoral no es nuevo. El Consejo Nacional Electoral siempre ha servido como un mero instrumento de la oposición que lo valida cuando gana y lo invalida cuando pierde. Pero lo peor de invalidarlo cuando pierde es que inmediatamente se van hacia la violencia. Este año hay 3 grandes elecciones regionales, municipales y legislativas y otras consultas. No estamos hablando de 9. El 2 de febrero hay una. 9 consultas y elecciones. Y el pueblo va a participar. Es decir, no tengas la menor duda. Y te voy a decir algo, anótalo. Muchos factores políticos que en estos momentos están colocando en entredicho las elecciones del 28 de julio y el Consejo Nacional Electoral se van a presentar porque quieren ser diputados, alcalde y gobernador. Y te doy otro dato. Y el pueblo venezolano en las legislativas, regionales y municipales va a participar porque este pueblo ama participar. Y porque nosotros, y te lo digo personalmente, sigo creyendo en el Consejo Nacional Electoral más allá, y ahí tomo tus palabras, de las ficciones. Y tú perdiste en unas elecciones. Y lo acepté. Cuando aspiraste a la alcaldía de Maracaibo. Claro que sí. Y lo acepté. ¿Y quieres ahora aspirar otra vez a otro cargo? No. Yo estoy muy bien en mi trinchera de la investigación, de la comunicación política, etcétera. De todas maneras, en política nunca se sabe. Pero mira, ¿no te parece que el CNE también debe ser más proactivo para recuperar esa confianza? Porque es que está en entredicho su credibilidad. Y sí, has dicho que siempre, es verdad, siempre se ha puesto en duda eso, pero hay que atajarlo. El Consejo Nacional Electoral es un poder del Estado. ¿Qué no se dijo el Ministerio Público? Ahí está el Ministerio Público con el fiscal general Tarek William Saab. ¿Qué no se hizo con la Asamblea Nacional, con el espectáculo que hizo ALUP
que hizo Borges y que hizo Guaidó, la del 2015, y ahí está la Asamblea Nacional. ¿Qué no se ha dicho de la Presidencia de la República? ¿Qué no se ha dicho de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la cual se le ha tirado hasta excremento durante las guarimbas? Los poderes públicos del Estado no pueden caer en las diatribas, en las ficciones de un sector extremista de Venezuela. Son poderes serios y como tal se tiene que comportar, y así lo han hecho. Mira, dos cositas. La primera, pero también se ve una guerra de eslogans. Ajá. Hasta el final, se acabó, no volverán más, nunca. Eso es parte, yo entiendo que eso es parte del marketing político, Ajá. pero en la resolución de los problemas, ¿no? Una de las cosas fundamentales pero rapidito, porque mira, que se nos viene y que hay que hacer es que la política venezolana de lado y lado tiene que abocarse a la resolución de los problemas cotidianos y concretos de los venezolanos y las venezolanas. Y con el tema de las consignas, el problema de las consignas es cuando no las cumples. No hubo hasta el final, no hubo el acabose apocalíptico de todo. Aquí estamos como venezolanos y venezolanas trabajando todos los días para hacer de este un país más bello. Mira, Miguel, te tengo que despedir, se acabó el programa, te doy las gracias, no, gracias también, a ti. Y no puedo dejar de preguntarte esto. Me da un poco de risa, pero no importa. ¿Tú te llegaste a caer y después salir corriendo? No, todavía no. No, todos nos caemos, lo importante es levantarse. Gracias, Miguel, por Abrazo, habernos acompañado. Y a ustedes también, muchísimas gracias por su amable atención. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.